Pues ya estamos de regreso y vamos a continuar ahora sí precisamente con el tema de México en contra de Alemania. Luis Omar empezó su comentario, lo voy a dejar finalizar porque yo acá me porté como un dictador, como dice Carlos, y ya no dejé de terminar, nomás le dejo este pequeño comentario. No, Alemania es Alemania, sí. O sea como sea, sí, Alemania no deja de ser Alemania. Sí, los platicamos jóvenes, también que, por ejemplo, coincidimos, creo que el arquero Ter Stegen no es el mejor arquero, ¿no? Es un mal arquero. Sí, pero bueno, es malo. pero hay que dictaminarlo, ¿no? A veces también. Es mal arquero. Pero sí creo que la selección alemana tiene lo suficiente, ¿no? Se veía, por ejemplo, una selección muy débil en la primera parte en el partido contra Chile. Chile lo supo aprovechar y se fue adelante, pero después recompuso un pequeño cambio y Alemania se emparejó con Chile y alcanzó para empatar, ¿no? Entonces, a pesar de que no, insisto, no es el mejor cuadro, ¿no? Oye, o sea, pero tienen lo mínimo para tener ser un cuadro fuerte y en este caso pues Oye, pero yo creo que México y Alemania sufrieron del mismo mal, han sufrido del mismo mal en esta confederación. Han tenido malos inicios, de hecho con Camerún también el fin de semana veía el partido y Alemania empezó dominado, o sea, Camerún encima y con todo, y lo malo que es Ter Stegen, Camerún no concretaba, pero ¿sabes qué? Alemania empezó muy mal. Pero en el segundo tiempo, precisamente hace los ajustes Joachim Löw que hay que tomar en cuenta al técnico también, el oficio que tiene. Sí, y le da la vuelta a Alemania y el segundo tiempo parecía una Alemania totalmente distinto. Le pasa por encima a Camerún con jugadores muy interesantes como el mismo Draxler, que es el líder de esta selección alemana y me parece es un crack y es el futuro del Minecraft, como dicen los que son fresas y hablan alemán. El Minecraft. Están en el cambio de su brecha generacional estos alemanes. ¿Qué es lo que tú mencionas, Carlos? Emre Can jugó el Mundial Sub-17 en 2011 aquí en México y de ahí viene ese jugador. Él estaba en la selección que perdió contra México en la semifinal. Y desde entonces ya se le vio una fortaleza física impresionante. Que está cambiando incluso hasta en ese tema. Los alemanes ya no nada más es la selección llena de rubios altos que incluso en los videojuegos así te los pintaban, ¿no? Puro güero. Ahora vemos una Alemania llena de jugadores con rasgos turcos, jugadores de raza negra, jugadores... y un estilo rubios, distinto. De pronto hecho, hay algunos que tienen un sistema una forma de juego muy a la sudamericana. Y eso cambia mucho. La fisonomía del alemán, del seleccionado alemán, y tú, Carlos, lo sabes bien, en España 82, en Argentina 78 todavía, incluso todavía en México 86 era un alemán Sylvester Stallone, ¿no? Sí. Muy erguido, muy acá. Con mucha presencia. Sí, mucha presencia. Era puro Chuck Norris. Y yo creo que una reflexión importante que recuerdo que le hicimos al finalizar el Mundial, la transmisión especial del Mundial de Brasil. La cantidad de técnicos que ha tenido Alemania dice mucho del proceso que están realizando. 10 técnicos en toda su historia. Incluido interinos. Los interinos duran 2 años. Imagínate nada más el proceso que llevan tan sistemático, ¿no? Para poder, antes de que termine, antes de que se les vaya la generación campeona del mundo, ya están prácticamente preparando la que viene. Y yo me atrevería a decir que más de la mitad de estos jugadores estarán en la Copa del Mundo de Rusia. También es el mensaje claro de Joachim Löw. Es el cambio, es la brecha generacional que hay que romperse. Y vamos, en su momento dejó fuera a Ballack, que era el de los mejores jugadores del mundo, para dar pauta a la brecha generacional y que los jugadores tomaran el estándar de sacar adelante no interrumpen un proceso. Oye, y que lo han dejado trabajar, o sea, digo, independientemente de los resultados, creo que lo importante es que dejan trabajar al técnico con esos procesos, ese seguimiento que tiene de los jugadores por la mentalidad misma del alemán. De hecho, voy a compartir una anécdota que me contó mi hermana. Hace unos días vino una compañera de trabajo alemana y se fueron mi hermana y sus amigas a ver las eliminatorias. Y le decía, ¿y por qué están viendo este partido? Y le decía, pues es que son las eliminatorias de México. Le dijo, ¿qué? ¿Tú no ves las eliminatorias de Alemania? Y dice, no, pues nosotros no vemos las eliminatorias porque ya sabemos que Alemania va a estar o sea, que Alemania tiene que estar en la final. O sea, es un tema de confianza, no es ni siquiera un tema de mentalidad de decir, o sea, el alemán ni siquiera ve las eliminatorias porque dice, es que esas no son... O sea, esto no es el juego que cuenta. El juego que cuenta es a partir del Mundial. Decía un inglés por ahí que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde al final siempre gana Alemania. Gary Lineker. Gary Lineker, ¿no? Sí, hay una frase que dicen que Alemania ya desde antes del partido ya ganó, el partido es mero trámite. Ellos mentalmente ya están convencidos de que son superiores.
Todavía traen ese ovario. Es que sí, o sea, es una cuestión de mentalidad. Y me parece que ahí es donde puede ganarle la alemana al mexicano. Tú mencionabas precisamente a cualquiera. Sí, no, o sea, no es un tema de mexicano, van a decir este racista, ¿verdad? Pero, o sea, es una cuestión del alemán en sí como selección. Me parece que aún con si esos no ganan, jugadores. va a ser un fracaso para ellos también. Y para México, ¿qué representa, por ejemplo, ahorita? Pues me parece que un fracaso no sería. No habría un avance. Hay que ver las formas. Sí, hay que ver cómo En las si le formas meten va a otro estar. 7-0, pues. Bueno, Sí, ¿no? Tomando el 7-0, que todos el 7-0, y muchos se dogmatizan con el 7-0. Hay que recordar luego el partido posterior de Chile. Jugó contra Colombia, cayó un torresal, cayó un aguacero, pero iban 2-0. Creo que era el minuto 25, 26, iban 2-0. También iban a comerse 7 los colombianos. Cae el aguacero y cuida por el césped, hace los ajustes, Pizzi, y empieza a cuidar el equipo. Y luego llega contra Argentina con un día menos de descanso y con un partido que duró 5 horas. 4 o 5 horas. Aparte, ahorita que mencionas a Pizzi, un viejo conocido, ¿cómo aquí con León se comía de a 5? ¿Por qué no hacía León de a 7? Digo, no son la misma calidad de jugadores, claro. pero era. Ahí, por ejemplo, hablando de sistemas, esquemas, movimientos. No tenía nada que ver Aldo Rocha con Arturo Vidal. No, pero por ejemplo, era un León que había sido a potente. Colombia ¿no? le jugó sin Vidal. A Colombia le jugó sin Vidal. Pero o sea, era un León que había sido muy potente en la liga, digo, porque tampoco los equipos a los que se enfrentan tampoco son la gran, bueno, no, o sea, no tienen el nivel de Argentina, de Colombia, de esos equipos sudamericanos. Sin embargo, digo, ya que estamos hablando de Pizzi, pues ya vamos a ya no meternos de estaba. lleno. Mira, no es lo mismo Canuto y Botinelli que Medel. No, Medel solo, Medel solo. Y mucho menos Jabrook y... Pero de veras, ¿por qué? Bravo. ¿Por qué Chile entonces con Pizzi es tan fuerte? ¿O por qué son se ha fortalecido? súper Porque no técnicos, empezó son bien, súper de hecho técnicos. tuvo problemas en la eliminatoria, tuvo algunos Porque problemitas y se ha ido acoplando. Esta ¿no? generación la empezó Loco Bielsa. Luego la potencializa Yo creo que Sampaoli. viene la mentalidad. Lo de Pizzi es de Es otro mantener- nivel. es mantener el nivel. De otro nivel. No, Pero es mantenerlo. lo potencializó. Yo creo que es la mentalidad. Sampaoli jamás llegaba a lo de un 7-0 a cualquier selección. Yo creo que viene de la Tenía un sistema mentalidad que le distinto. impuso Bielsa a esa selección. Desde la mentalidad que le impuso Bielsa y como bien lo comentas, se ha ido potencializando con Sampaoli. No, pero y con ahorita Pizzi. está- Oye, pero están Vidal en un dijo que punto- no. Vidal dijo, no, a mí Bielsa no me educó, yo de San Paoli para acá. ¿Será ese compromiso que habrán tenido? Los jugadores mexicanos tienen ese compromiso con Mejor el como... Chile de Pizzi que el de los dos anteriores, ¿no? Más convincente. Pues se ve más fuerte, pero... Bueno, yo creo que una parte importante es que esta generación chilena ya está convencida aquí que son superiores. O sea, ellos ya se creen superiores. No así la generación de Zamorano, por ejemplo, No. que era una buena selección, pero Con el no... Pony. Los Sazá, Zamorano y Salas ahí. ahí era un gran Fabián logro. está ahí. Fabián Ahí está, era era un gran muy logro bueno. calificar al Mundial, ¿no? Que llegaron al del 98, fue un gran logro, o sea, algo muy, muy destacado. Y me parece que ahora ya con estos jugadores, para No. Chile tendría que ser Ellos ya obligación se calificar, entienden, ¿no? ya se Calificar. entienden como jugadores de primer nivel. No, Medel abajo cracks. de Elías Figueroa en la historia de Chile. O sea, sí, realmente sí hay esa gran diferencia. Con México quizás hay un convencimiento de sus capacidades, pero creo que ahí es donde México tiene que también entender que parte del éxito de Chile no solamente es el éxito individual, ¿no? También tiene que ver con el entendimiento, el sistema de juego. Lo que comentaba, juegan sin su máxima estrella, que sí es Vidal, el partido contra Colombia. A mí no me cae bien Vidal, porque soy juventino. Bueno, me puede caer bien. pero es un crackción. Sí, es un crack, la verdad. Es un Sí, super sí dio crack. mucho. Es el referente de Chile. Sí, aparte ¿Es el sí jugador tiene, referente? como dice Javier, la mentalidad que manejan está a otro nivel que yo creo Juegan que les en la da mucho. semifinal contra Colombia sin Vidal y juegan a golearnos. Cayó el aguacerazo y bendito aguacerazo para los colombianos porque si no, también se llevan 7. Sí. Pero entonces, ¿quién pasa? Entonces, Pasa Alemania. México, Yo voy Chile. Yo voy de Portugal, Chile, yo voy Chile. México, Yo creo- México o Cristiano Ronaldo. Yo creo, yo no he andado muy atinado, no he andado muy atinado, pero yo creo que la final va a ser Chile contra Alemania. Chile, Digo, Alemania. porque no me gusta cómo juega México. Digo, no es que no crea que Osorio hace buen trabajo, simplemente a mí en lo personal no me Otro gusta. dato, los 4 están invictos. Los 4 no han perdido en las confederaciones. yo Sí. creo que en el papel o en el guión, pues tendría que ser Portugal-Alemania la final, ¿no? Me parece. Ahora, No, ahora, Chile, ahora, Chile, una Alemania cosa en que el no, papel, que no pero hemos eso- considerado en la mesa ahorita y que quiero preguntarle específicamente a Carlos. ¿Qué tanto juega la historia
en este partido. Mucho. Era lo que iba, porque por de las- historia me parece que Portugal es más que Chile. Por eso insisto que en Sí, el Lyon. No, pero en el partido de Alemania-México, ¿qué tanto juega la historia, los antecedentes? El México 86, Francia 98, ¿qué tanto juega la historia en este No, partido? sobre todo con que no juegue el Argentina 78, el 6-0, con que no juegue ese. Si se juega como México 86 o como los chamacos en la semifinal. Hasta en el 98, ¿no? En el Que también Mundial se de- perdió. ¿Cómo, de la cómo puede sub-17? México sacudirse ese tema? Digo, en partidos oficiales no ha habido triunfo, solamente ha sido uno en un amistoso antes del 86. Y los juveniles, en un mundial, Sí, en la sub-17. el partido, hablo opinión personal, el partido más emocionante que he vivido, que el Sí. gol del chileno de la momia Gómez, Vibrando, y el vibrando. partidazo. Empate Estamos viendo contra imágenes México. precisamente de Argentina 78. Ay, no, Ahí se invierten los papeles. empataron ese Fue Pilar partido. Reyes y quién? Pilar Y- Reyes y ay, joder, el otro porterito. No era Calderón, ¿no? ¿Verdad? No, ya estaba retirado el cuate. Castrejón, Paco Castrejón. Paco Castrejón. Creo que era Paco Castrejón. Con Pilar. Pilar era un hecho. Empataron ahí. Sí. Le metieron 3 a Pilar y 3 al otro. Bueno, cuate. ahí luego se invierten los papeles porque el promedio de edad que tiene la Alemania de ahora, Pedro Soto. Pedro Soto. Pedro Soto nos dice nuestro compañero Juan de producción, Juan, a quien le siéntate mandamos por un acá. saludo porque Tómame. nos está acá haciendo fuertes. Gracias por la corrección. Toma mi lugar. El promedio de edad que tiene la Alemania con la que va a jugar México es prácticamente más o menos el promedio de edad que presentaba México en ese mundial. Exactamente. Sí. Oye, que decían, era cuando hicieron el famoso cálculo, ¿no? A Túnez le ganamos, con Alemania pues perdemos y luego ya después, o sea, el famoso cálculo que salió mal en ese mundial, ¿no? Sí, decía don Ramón, por eso no le ganamos a Túnez. Oye, que finalmente ahí a lo mejor no estaba tan marcado el tema de la mentalidad, pero ahora, creo que precisamente ahora que recordaste ese juego de la sub-17, el tema de la mente, de la mentalidad, ahí jugó un papel muy importante. Ahora ustedes mencionan como una fortaleza de la selección mexicana lo que ha trabajado Osorio. ¿Puede alcanzarle a la selección de Osorio para tener esa mentalidad y ganarle a los alemanes? Vamos a esperar el jueves, pero me caso, voy México. Sí. Sí, voy México. ¿Tú qué crees, Luis Omar? ¿Sí le alcanza Yo- la parte de la mentalidad? ¿Qué es lo que ha trabajado Osorio en la parte de la mentalidad? A ver, ustedes dicen que la mentalidad, ¿qué ha trabajado? Mira, Sobre una todo parte la fundamental confianza, hay 7 jugadores asiduos. En la rotación hay 7 que se ven más que otros. El tema de los cambios, de las rotaciones, ha hecho que nadie esté en la hamaca. Eso es importantísimo porque antes sí pasaba. Antes se sabían titulares y se daban ciertos... Y bueno, a lo mejor un comentario, paréntesis, a él me parece que es más importante, luego hay dos extremos, ¿no? En este caso lo que vive Osorio, de darle la oportunidad a todos, y contrario a lo que, bueno, aquí vivimos aquí en el León con Javier Torrente, ¿no? Que Javier Torrente, su costumbre es tener partir de una idea fija y mantener un 11 titular fijo y el resto de los suplentes, pues ahora sí que aprovechar alguna oportunidad, ¿no? Pero ahí es la inversa, ¿no? O sea, acá todos tienen oportunidad con el esquema de Osorio y con el esquema de Javier Torrente. Pues ya sabes, por ejemplo, si en una rueda de prensa dices, mi portero titular es William Yarrow, ¿qué va a pensar Carlos Rodríguez, que llega como refuerzo? Y que es un En gran su portero. presentación dice que es su oportunidad de pelear campeonatos y de que incluso Y no la pensar en tiene. selección nacional, y llega tu técnico y te dice, mi titular es otro. Entonces, pues ahí me parece que la cuestión de la mentalidad juega en contra en una situación como lo que vive con Javier Torrente, y es el positiva, ¿no? En la situación que vive. ahora, ¿Recuerdan Osorio. otra selección que haga rotaciones? No, obviamente con México no había pasado. México no ¿Recuerdan había alguna? pasado. Yo creo que En el Mundial pasado Holanda jugó con todos los jugadores. jugó con... Hasta los tres porteros. Pues hasta hizo el Holanda. cambio en los tiempos extras, ¿se acuerdan? Ajá. De los tiempos Para que juegue el portero, el tercer portero. Y a los Jugaron penales. todos, Aparte era un jugaron portero enorme, ¿no? Sí. Como que la No, intención de y- que a ver si tapa más. Y también yéndonos un poco la historia, hay que recordar que antes, por ejemplo, en los 50, la Alemania del 54, pues no había cambios, ¿no? No. Entonces el técnico tenía que pensar qué equipo era el que le iba a dar la mejor resultado, porque ese Y era el que iba a rendimiento. jugar todo el partido, ¿no? Ujú, sí. Recordamos a Helmut Rahn no empezó jugando la No, Copa del Mundo, ¿no? fue Hasta el tercer, no recuerdo si fue el segundo o el tercer partido de la fase de grupos y después ya en la fase final, ¿no? Entonces es una situación similar ahora. O sea, Juan Carlos Osorio piensa o Y el analiza. titular era su hermano, Otmar Rahn.
Exactamente, entonces tiene que pensar qué jugadores le van a dar los mejores resultados para que esos sean los titulares, ¿no? Ahora, bueno, existe la cuestión de los cambios en la actualidad, pero es la misma situación. Les dejo una pregunta en la mesa para finalizar el tema de fútbol, pero todavía tenemos que ver otras cositas muy breves. Pero, y el paréntesis de las imágenes que estamos viendo ya son de México 86. Ya México 86. Los famosos, tenemos. donde empezó, creo yo, lo de los malditos penales, ¿no? Y creo que fue a partir de ahí fue toda la cuestión esta que incluso se hizo cultural, ¿no? De México nunca gana en penales. Y creo que lo más doloroso, probablemente una de las derrotas más dolorosas en la historia del fútbol mexicano ha sido esta, ¿no? Sí. Los teníamos en la lona. Y hablando de mentalidad, precisamente. También en el 98 estaban en la lona. Esa selección Rodrigo precisamente. Lara tiene la culpa, ¿Y por qué no nos vencimos? Porque nos hicieron cambiar el sistema y no sabíamos jugar otro sistema. Y ahorita con Osorio creo que puede ser. Y los alemanes, a pesar de estar bajo el marcador, mantenían esa mentalidad de ganar, ¿no? Entonces, Esta selección precisamente fue las primeras que empezaron a cambiar de mentalidad, que fueron vamos, un proceso muy largo, una concentración de un año. Parece Negrete. Negrete o Bol. Es Manuel Negrete. Manuel Negrete. Que por cierto había hecho uno de los goles con los que México le ganó en el amistoso del 85. Uno fue de Luis Flores y otro fue de Manuel Negrete. Cuando en esos amistosos le ganamos a todo mundo. El problema fue en el Mundial. Los looks, ¿verdad? Como era lo mejor, los looks. Ahora, bueno, aprovechando que tenemos de fondo las imágenes del 86, les dejo la pregunta antes de cambiar de tema 180 grados. Un triunfo en la Copa Confederaciones, ganándole a Alemania, a Portugal o Chile, ¿qué tanto impulso mental puede ser para esta selección de cara al Mundial del próximo año? No, pues un brutal. Sí. Un impulso brutal. Yo creo que lo importante es que no se caiga, que no haya un decaimiento como pasó con Ricardo Lavolpe, porque creo que en esa ocasión, a pesar de que se quedó en cuarto lugar, la moral quedó muy alta. La moral quedó muy alta y Lavolpe lo ejemplificó como el tope de nivel que tendría que tener esa selección. Y cuando llegamos al Mundial, de plano ahí, me parece que no se representó y no se transmitió la misma capacidad de juego que se tuvo en 2005. Empezando por el físico. En el primer juego, Jared Borghetti, que era el único delantero y el más letal que tenía esa selección, se lesionó. Y prácticamente lo perdiste todo el Mundial, llegó con Argentina y prácticamente no pudo retomar ese nivel. Yo creo que esa es la parte importante. Si logra hacer algo importante en esta Copa Confederaciones, excelente. Qué bueno, y va a tomar un impulso inmediato. Y se va a fortalecer Juan Carlos Osorio en el que ese partido que menciona es el último antecedente precisamente en el 2005, en un partido oficial de las selecciones mayores, donde México le hace partido a Alemania, se van tiempos extras. Dos goles de Borghetti y un golazo de Ballack, pero Borghetti fue el que revivió. El Kikín, o sea, ¿quién se acuerda del Kikín? O sea, para acordarnos del Kikín hay que pensar en el Alemania-México, porque fue el que metió ese gol. ¿Y eso qué es leonés? ¿Y eso qué es leonés? Oye, pero fue un partidazo ese que dio y México demostró ahí, creo que con la Volpe tenía ese el México sí me gustaba, por ejemplo, con todas sus brujerías. Y con eso salta Portugal, se va a Benfica. Sí, el Kikín de ahí se hizo famoso. Sí, a lo que comentabas de qué tanto le puede ayudar a México el ser campeón, por supuesto, en primer lugar, pues, ser campeón siempre te va a aumentar la moral y el ánimo, ¿no? Y bueno, pues el ejemplo claro está en esa Copa Confederaciones, ¿no? México, que fue cuarto lugar, pero con el nivel que mostró, también ganando Copa Oro y todo eso, le alcanzó para que FIFA lo considerara cabeza de grupo en el Mundial. ¿No? En el 2006 México fue cabeza de grupo y bueno, le tocó Portugal. Portugal fue el líder del grupo ya en el Mundial, pero México evitó a esas potencias, ¿no? Me parece que México, si en esa ocasión fue cuarto lugar, pero haciendo un buen fútbol y le alcanzó para ser cabeza de grupo, me parece que siendo campeón de la Confederación no puede ser le valdría lo mismo. No puede ser engañoso más bien, porque finalmente hay que recordar que en los últimos 25 años de Copa Confederaciones, nunca el equipo que ha ganado la Confederaciones no ha sido campeón del mundo. Podría ser engañoso, podría ser así como un espejismo, decir, bueno, México es campeón de Confederaciones, es el mejor de los continentes. No podría llegar a ser como engañoso el hecho de decir, a ver, México que llegara con la confianza, pero luego después... No, porque creo, o sea, es que son dos torneos completamente diferentes, ¿no? Confederaciones y Mundial, o sea... Sí, o sea, no por el hecho de ser campeón Confederaciones ya debes de tener en la mente que vas a ser campeón del mundo, ¿no? Son competencias totalmente distintas. Primero por la duración, luego por los rivales que te encuentras, ¿no? Que por supuesto son Pero son sí más. Es un impulso. Es un quemón de lo que viene en el Mundial. Bueno, ya viendo del 98, triste, vamos a aprovechar para cambiar de imágenes para no recordar ese del 98, que bueno, ahí vemos el gol del Matador. No mató. Que finalmente terminó por Luego falló un partido que caló
pasado en muchos de nosotros que estábamos en... Yo estaba felizmente en la secundaria y creo que me estaba tomando un juguito y ya no me lo tomé. Ya cuando cayó el segundo gol de Vierjo. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito radicalmente de tema. Se nos acaba el tiempo ya. Porque se nos acaba el tiempo y creo que es importante ver estas imágenes en video. Pues primero quisiéramos pasar, ayer hubo NASCAR aquí en la ciudad de León, hubo un accidente con Santiago Tobar, se sale de la pista, afortunadamente pues no pasó a mayores, hubo 3 heridos, pero no de gravedad. Aquí vemos el momento precisamente en el que el coche se va de frente, veamos. Se va y rompe la malla, o sea, las medidas ahí, por ejemplo, lo platicábamos con Javier, la cuestión de la seguridad, vemos también algunas imágenes, ahí pues hay que ajustar, porque carreras como NASCAR, carreras como MotoGP, se necesita un lugar amplio para mucho que más el coche margen, tenga sí. una margen ahora sí que de tener un accidente. Y ¿no? requiere es una falta de pericia, creo que esto debe de calarles muy hondo, porque si este Autódromo de León quieren promocionarlo para traer eventos de o de mayor nivel, pues sí, les requiere de muchísimos ajustes en la logística y en la organización de estos eventos. Que es lo que en algún momento también se comentaba, ¿no? Realmente no es un autódromo. O sea, las medidas que existen es un cartódromo. Exactamente. Entonces, ahorita con vehículos de mayor volumen, pues es más complicado, ¿no? Ahí tal vez fue un poco de falta de pericia, pero también del conductor, pero también es cierto que pues son vueltas muy pequeñas para un auto. También se requiere grande, más ¿no? prudencia Entonces, para este tipo de entonces me parece que, o sea, sí es un accidente, pero me parece que es un accidente que se puede evitar. Pudo haber ¿no? evitado. Que se pudo haber evitado. Porque sí, me parece que sí, si se pretende hacer este tipo de competencias que son muy buenas, ¿no? Que la NASCAR esté en México, me parece que se tendría que pensar en un proyecto importante, pues de prácticamente remodelar todo el autódromo. Pues, ojalá que con esto la gente del autódromo y bueno, la gente que se tenga que unir haga alguna modificación, porque en teoría la NASCAR va a seguir viniendo los años que vienen, entonces que esto sea un aprendizaje y que bueno, si la gente está en peligro ahí, pues que no la pongan ahí también. O sea, finalmente pueden montar gradas, si ha visto durante el rally, la gente la ubican en otros lados para que no tenga esta situación de... Sin duda alguna requerirá cambios en su infraestructura y en su logística de seguridad. Eso es clarísimo. Ok, pues vamos a brincar del tema del automovilismo y nos regresamos al fútbol, pero para ver ahí hubo un partido a beneficio en Estados Unidos para una organización de futbolistas jóvenes, entre leyendas de América y leyendas de Pumas, y pues resulta que el partido no se pudo terminar porque a la mitad se brincaron las barras de los dos equipos y se agarraron a golpes en medio de la cancha. Vamos a ver. Pero se dieron, pero con tubo, ¿eh? Yo decía, duelo de leyendas. A mí me parece que más bien lo único legendario de leyendas del ring, nomás. Duelo de leñazos. Pero se están dando, pero con todo, ¿eh? Ahí la policía tuvo que intervenir para detener a este grupo de aficionados que pues no... Hay odio deportivo ferviente entre Pumas y América ya de Mira, años. aquel tirado me recuerda a... ¡Ay, todavía le dieron! Todavía le dan a abajo. Pony Ruiz. Al Pony Ruiz, sí, al Pony Ruiz en la bronca entre Toros Neza y Jamaica. Oye, a mí me parece que a lo mejor las autoridades no tenían ni idea en Estados No. Unidos, esto lo fue en California. Es que un partido de leyendas, no te vas a imaginar No que iba a tenían haber ni esto. idea que a lo mejor nunca se les es un ocurrió. negocio, Yo es creo un negocio llevar Pero, o sea, leyendas. no tienen ni idea de lo que puede pasar entre aficionados de Pumas y de América. Yo creo que debió haber pues más seguridad, ¿no? Algo más. ¿Ustedes qué piensan de esto? Pues yo creo que a partir de ahora en adelante ya es partido de alto riesgo el que sea Pumas América, independientemente de la categoría o de la clasificación. Y de los cientos de clásicos que hay en el fútbol mexicano. Si es sub-15, si es sub-17. De hecho, creo si que es si tú y yo sub-20. jugamos un partido, Carlos, ya sería el clásico de zona franca. Fíjate. ¿Verdad? Bueno, y pues con estas imágenes tan desagradables nos vamos a despedir el día de hoy, pues. Y no sin antes agradecerles, muchachos, a Carlos, muchas gracias por haber venido. No, hombre, no, es un placer. Luis Omar, muchísimas gracias. Y pues Javier, creo que, no sé, bueno, para cerrar, ¿quién pasa? ¿Marcador? No, marcador no sé, pero yo digo que es la mejor oportunidad y tengo confianza en que van a pasar Chile y México. Sí, México le gana 7-0 a Alemania. Sí, Javier. No, yo creo que voy a cantar Chile-Alemania para la final. Y el tercer lugar, México-Portugal. Yo me atrevería a decir que
Portugal quedaría en tercero. Yo creo- No, sí, no, Gol de Cristiano. Yo creo que Sí, también Chile-Alemania y bueno, ¿qué les parece si lo hacemos interesante? Una apuesta aquí. Los partidarios de Alemania, de la Minecraft, como dicen, los que saben alemán. Pero bueno, pues les agradecemos a todos por haber estado el día de hoy con nosotros y pues esperamos el próximo programa, la próxima mesa de juego ya platicarles. Ya la el conclusión. análisis, la conclusión de este tema y quién tuvo razón y si México pudo quitarse los fantasmas contra Y Alemania. de la Copa Oro que Y de la Copa Oro que también ya se viene. Muchísimas gracias.